Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien. Amén. Le doy gracias al Señor porque estamos aquí en este lugar. También le doy gracias a Dios por el estudio de los viernes. Amén. Recuerde que los que no han venido pues están invitados y también pueden mirar la predicación que pusimos ahí para que la miren, que los que la escucharan saben que es de mucha bendición, ¿cierto? Nos enseña mucho. Bueno, entonces, hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en Mateo capítulo 16, del versículo 21 al 28, ¿sí? ¿Ya lo tenemos? Bueno, vamos a leer. Vamos a... ¿El 26? 21. De 21. 16, Del 21 hasta el 28. del 21 hasta el 28, ¿sí? Que tu nombre es muerto. Sí, amén. Y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra, vamos a darle gracias al Señor por este estudio. Vamos a abrir nuestros ojos, nuestros oídos, disponer nuestros corazones para esta enseñanza que el Señor en esta tarde nos ha regalado, ¿cierto? Amén. Vamos a leer entonces, ¿sí? Vamos a leerla, dice la palabra del Señor. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no buscarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Tomemos asiento, ¿sí? Hermanos, cuando nosotros vemos y conocemos, yo creo que tanto usted como yo vemos y conocemos a muchas personas, ¿cierto?, que han obtenido grandes triunfos, metas, éxitos en sus vidas. Esto muchas veces nos alegra el corazón, ¿cierto? Y también muchas veces queremos ser como estas personas o llegar a tener el éxito de estas personas. En sí, estas personas muchas veces se vuelven como personas que animan o ejemplo o motivo para nuestras vidas, para seguir adelante, ¿cierto? Y nosotros muchas veces también vemos que estas personas, para llegar a alcanzar lo que han alcanzado, estas personas necesitaron pasar ¿por qué? Por aflicciones, por trabajos, por dedicación, por esfuerzo. Porque yo sé que las cosas no se consiguen así como así, ¿cierto?
Yo sé que sí, yo sé que muchas personas hoy podemos ver que consiguen cosas fáciles, pero realmente esas cosas fáciles no son buenas, no duran mucho, ¿cierto? Pero las cosas que se hacen con sacrificio y con esmero son cosas que tienen mucho valor, ¿sí? Y por eso nosotros cuando vemos a estas personas que alcanzan buenos triunfos, nosotros tenemos que no olvidarnos y no quitar nuestros ojos de cómo esta persona lo hizo y cómo esta persona lo logró. Porque en cierta manera muchas personas dicen, yo quiero obtener lo que esta persona obtuvo, yo quiero ser como esta persona, pero quitamos nuestros ojos y no pensamos, bueno, ¿cómo lo obtuvo? ¿Cómo lo consiguió? Y si nosotros le preguntáramos a la persona cómo lo obtuvo y cómo lo consiguió, esa persona va a decir con gran esfuerzo, con gran sacrificio, ¿sí? Y nosotros en la vida cristiana, creo que ¿cuántos de aquí queremos ser buenos cristianos? ¿Cuántos queremos ser buenos discípulos? Discípulos aprobados por Dios, ¿cierto? Y no sé usted, pero no sé si usted tal vez haya tomado ejemplo o tome como ejemplo a personas cristianas que usted quiera ser como ellas. No sé si usted de pronto quiera ser un buen cristiano y usted dice, yo quiero ser como tal ministro de Cristo o como tal personaje bíblico. Obviamente, bueno, no quiero que diga, yo quiero ser como Judas, o yo quiero ser como Saúl, como el rey Saúl, no. Me dice, no, yo quiero ser como tal personaje bíblico. No sé cuál sea su personaje bíblico en la Biblia. Tal vez las mujeres se identifican con Ana, tal vez María, tal vez Débora, ¿cierto? Y nosotros vemos, digamos, el ejemplo de Pablo. No sé cuántos dicen, yo quiero tener el ministerio o ser como Pablo. ¿Cuántos les gustaría ser como ese ministro aprobado por Dios? Pero también tenemos que conocer que Pablo llevó un ministerio muy eficaz, pero todos debemos saber por cuántas luchas y aflicciones pasó Pablo, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, sí, como Pablo, pero ¿cómo fue Pablo? ¿Cómo lo hizo Pablo? Digamos, la palabra del Señor nos habla de algo muy maravilloso, nos habla, digamos, de la gloria que obtuvo o de la gloria que el Señor Jesús mostró de dos personajes en el cielo. Jesús le permitió ver a los discípulos a dos personajes en el cielo, dos personajes glorificados en el cielo, que es a quién, a Moisés y a quién, y a Elías. Y decir, oh Señor, estos hombres están en el cielo, qué hermoso. Y muchos dicen, yo me gustaría ser como Elías o como Moisés. Pero también no debemos quitar nuestros ojos de cómo les tocó vivir a estos hombres, ¿verdad? Que ellos para llegar a esa gloria de allá, eso no fue de un momento a otro o que de aquí saltaron allá, sino que ese trayecto, ese camino que ellos recorrieron como ministros de Dios fue un ministerio muy difícil, ¿cierto? Ahora, yo creo que el mayor personaje o el mayor líder de nosotros, el cual nosotros debemos seguir y debemos querer ser como Él, ¿quién es? Jesucristo, amén. Y por eso la palabra nos ordena que debemos ser como ¿quién? Como Jesús, ¿cierto? Debemos ser como Jesús y debemos parecernos a ¿quién? A Jesús. Bueno, sí, pero ¿en qué sentido debemos nosotros llegar a parecernos como Cristo? La palabra nos dice que un día seremos como Él y que le veremos cara a cara y que nosotros seremos como Él en su glorificación, en su gloria, en su majestad, ¿cierto? Seremos como Él. Pero también nos dice que no tan solo en esa área, sino que debemos ser como Jesús y identificarnos con sus aflicciones. Identificarnos con sus ¿qué? Con sus padecimientos. Porque si yo quiero ser como Él allá en su gloria, pero no es así tan solamente, sino que estamos llamados a padecer también como Él padeció. Amén.
El título para esta predicación es Su sacrificio debe animarnos. Amén. Su sacrificio debe animarnos. ¿Cuántos sabemos que Jesucristo sufrió mucho y padeció mucho? Pero ahora, ¿qué debemos hacer nosotros con su sacrificio y con su padecimiento? Debe animarnos mucho a nuestras vidas y a nuestros corazones, ¿cierto? O sea, no debemos decir y no debemos pensar, oh, pero es que su sufrimiento, su padecimiento fue muy duro, y si yo estoy llamado a ser como Jesús en esta área, pues, oh, la verdad, yo así no quiero, la verdad que es muy difícil, la verdad que es muy complicado, la verdad que si yo estoy llamado a ser cristiano y a vivir como Jesús vivió, porque eso nos dice la palabra del Señor en Juan. ¿Qué nos dice Juan? Todo aquel que quiera ser como Él debe andar como Él anduvo, ¿cierto? O sea, que estamos llamados a ser como Cristo. Y nos dice, no, pero es que en esa área, en su sufrimiento, pero no debemos desanimarnos con su sufrimiento, sino que su sufrimiento debe animarnos. Porque después de su sufrimiento, después de su padecimiento y después de su muerte, ¿qué vino para Cristo? Su glorificación. Amén. Agradó al Señor y fue exaltado. Lo mismo es para el creyente. Lo mismo es para el cristiano. Después de padecer y después de sufrir, ¿qué nos espera? La gloria. La glorificación y la exaltación y la recompensa. Entonces, ¿nos debe desanimar eso? No nos debe desanimar, sino que nos debe ¿qué? Animar para seguir y para continuar. ¿Cierto que sí? Amén. Vamos a mirar un primer punto acá, y el primer punto es, era necesario su sacrificio. Amén. Era necesario su sacrificio. Y vamos a leer el versículo 21. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Y el versículo 22. Era necesario su sacrificio. ¿Creen ustedes que sí era necesario el sacrificio de Cristo o que no era necesario el sacrificio de Cristo? ¿Sí o no? ¿Sí? Ah, bueno, ¿o no? Sí era necesario, ¿cierto? Y debemos gozarnos por eso, ¿cierto? Y debemos alegrarnos por eso. Y debemos darle gloria al Señor por su sacrificio. Era necesario, como dice su palabra, dice. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era ¿qué? Necesario ir a donde, a Jerusalén, y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándola aparte, comenzó a reconvenirle diciéndole, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Sí? Entonces, mire, el sacrificio de Cristo, ¿sí?, ya había sido anunciado mucho tiempo antes. Aquí vemos que Jesucristo en esta ocasión le está anunciando a los discípulos lo que le iba a ocurrir y lo que le iba a pasar a él. Durante el tiempo que Jesús caminó con sus discípulos, Jesús no les había anunciado de su muerte. Pero la muerte de Jesús y el sacrificio de Cristo ya había sido anunciado mucho tiempo antes en el Antiguo Testamento. E inclusive en Génesis, ¿cierto? En el libro de Génesis 3:15 nos habla del padecimiento de Cristo, del sufrimiento de Cristo. ¿Sí o no? Vamos a leerlo. ¿Qué nos dice Génesis 3:15? ¿Alguien lo sabe, este versículo muy conocido, llamado como el protoevangelio? Mira lo que nos dice Génesis 3:15. ¿Ya lo tenemos? Léalo, Génesis. Y pobre. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás el calcañar. Muy bien. Ahí en el primer libro de la Biblia ya nos está hablando de un sufrimiento. ¿De quién? De la simiente de la ¿qué? De la simiente de la mujer, ¿cierto?
esa simiente de la mujer sufriría una herida, ¿dónde? En el talón, ¿cierto? Un sufrimiento, un padecimiento, un sacrificio, pero ¿ahí quedaba todo? ¿Qué sigue? Pero esta o este le herirá la ¿qué? La cabeza. Ah, amén, ¿cierto? Primero, sí hay un sacrificio, pero no simplemente ahí, hay un padecimiento para el Mesías. Pero no simplemente ahí, porque dice, y él le aplastará la ¿qué? Le aplastará la cabeza. O sea que venía una victoria también, amén. Venía una victoria. Ok, entonces mira que, ¿dónde más en el Antiguo Testamento se nos anuncia o nos habla del sufrimiento del Mesías? Vamos a mirar otra parte donde nos dice Isaías 59. Isaías 59 también nos habla del sufrimiento o del padecimiento o del sacrificio del Señor Jesucristo. Isaías 59. Ya le digo ahora. 59. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Pero ya le digo, viene. Isaías 59. Sí, pero ya le digo, si ese es 59. No leamos. Bueno, espere que no encuentro bien. Mientras tanto vamos a leer Lucas 24, 19, 20, ¿sí? Ya le busco bien el versículo, ¿sí? Para leerlos bien, donde nos habla del sufrimiento del Mesías, ¿sí? Pero vamos a Lucas 24, 19, 20, ¿sí? Lucas 24, 19, 20. ¿Listos? Amén. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. Dice Lucas 24, del 19, 20, dice. Entonces él le dijo, ¿qué cosas? ¿Cierto? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado dos mujeres de entre nosotros, las que antes un día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo, y también habían visto visiones de ángeles que le dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces el 25 le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, le declaraba en las Escrituras que lo que de él decía. Amén. Entonces aquí estamos viendo que en el Antiguo Testamento, ¿cierto?
en el Antiguo Testamento, ya se conocía y ya se había anunciado lo que el Mesías tendría que sufrir y tendría que padecer. ¿Amén? ¿Cierto que sí? Pero ahora podemos nosotros decir, ¿pero por qué los discípulos desconocían esto? ¿O por qué los discípulos se asombraron de esta noticia? ¿Por qué ellos recibieron la noticia que Jesús les dijo como algo sorprendente, como que algo que no podía suceder o algo que no debería suceder? Pero más sin embargo, ya la palabra lo había dicho antes y ahora Cristo lo estaba diciendo que esto era lo que debería suceder con sus vidas. ¿Cierto que sí? Esto es lo que nos dice la palabra del Señor ahí. Por eso dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario que ir. Y cuando Jesús dice, me es necesario, ¿cierto? ¿Por qué nosotros pensamos y por qué nosotros decimos que era necesario? Pero Jesús primero dice, es necesario ir, me es necesario ir. Y cuando Jesús está diciendo esa palabra ir, es que yo tengo que ir, o yo debo ir, o me conviene ir, ¿cierto? Y Jesús era consciente y Jesús sabía qué era lo que le iba a suceder, ¿dónde? En Jerusalén, ¿cierto que sí? O Jesús no sabía lo que le iba a suceder. No, Jesús era consciente de lo que le iba a tener que padecer, ¿dónde? En Jerusalén. Pero entonces Jesús dice, yo tengo que ir. Aquí estamos viendo que era un acto voluntario lo que Jesús iba a hacer, ¿cierto? Dice, yo voy a ir a Jerusalén. O sea, voluntariamente voy a ir y me voy a presentar y voy a ir a aquel lugar. ¿Y Jesús tuvo temor de eso? ¿Tuvo miedo de eso? No tuvo temor y no tuvo miedo de qué? De ir a Jerusalén y acudir voluntariamente a aquel lugar. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice en su palabra, yo mismo, ¿qué dice la palabra? Yo mismo tengo poder para entregar mi vida y yo mismo tengo poder ¿para qué? Para volverla ¿qué? Para volverla a tomar. ¿Qué podemos decir con esto? Que su sacrificio y su muerte fue ¿qué? En vano. ¿Cómo? En vano. No ponga atención. Que su sacrificio y su obra fue ¿qué? Voluntario. Fue voluntario. Él lo hizo a su voluntad, aún sabiendo lo que le iba a suceder, aún sabiendo lo que le iba a acarrear. Si nosotros miráramos y nos dijeran, mire, usted tiene que ir a tal lugar, y en ese lugar te van a golpear, vas a padecer mucho, y aún te van a matar. ¿Estás dispuesto para esa misión? Y la persona dirá, no, yo no, ¿cómo lo voy a hacer? Pero Jesús, aún sabiéndolo y entendiendo lo que iba a suceder, dice, yo voy a ir a hacerlo. Me es necesario hacerlo, no tengo miedo, no tengo temor de hacerlo. ¿Cierto? Entonces vemos cómo Jesús voluntariamente dice, tengo que ir hasta este lugar. Esto mismo, recuerden que le sucedió a Pablo. Pablo, cuando iba a ir a Jerusalén, lo mismo. Dice que cuando él iba para Jerusalén, dice que vino un profeta y lo tomó de su cinturón y lo mecía para allá y lo mecía para acá y le decía, Pablo, por favor no vayas a Jerusalén, porque así como este cinto te van a azotar. Y Pablo, ¿qué dijo? Tengo que ir. Así tenga que sufrir y padecer, pero es mi llamamiento. Es lo que el Señor ha dispuesto para mí. Y yo no puedo evitar estas cosas. Amén. ¿Cómo le parece esa obra de nuestro Señor Jesucristo? Voluntariamente. Él se hizo hombre, voluntariamente se hizo carne, voluntariamente fue a una cruz. Porque ya lo habíamos visto.
¿Usted cree que Jesús podía evitar esto? ¿Usted cree que Jesús acaso no tenía poder para decir que esto no suceda? Claro, pero Jesús dijo, no, es que yo no vine a hacer mi voluntad, sino yo vine a hacer la voluntad ¿de quién? De mi Padre, ¿cierto? Por eso cuando Jesús fue al Getsemaní y lo apresaron, Jesús dijo, ¿acaso yo no puedo orar a mi Padre para que envíe una legión de ángeles y me salven? Cuando a Jesús fueron a arrestarlo en el huerto de Getsemaní, Él mismo salió, ¿cierto? Y dijo, ¿a quién buscáis? Yo soy el que están buscando, aquí estoy, mire, llévenme. Y ellos se desmayaron de esta noticia. Es voluntariamente lo que Jesús hizo, amén. Qué hermoso. Y que Él no lo hizo por sus propios pecados, porque Él es sin pecado, sino que lo hizo ¿por qué? Por nuestros pecados. Él no lo hizo por su propia maldad, porque Él es perfecto y santo, sino que lo hizo a conveniencia ¿de quién? Nuestra, por nuestra conveniencia, por nuestro bien. Pero ahora los discípulos no lo estaban entendiendo de esa manera. Ahora dice Jesús, era necesario, me es necesario ir a este lugar. Esa palabra que es necesaria quiere decir que tenía que ser algo que Él tenía que hacer, un plan inevitable que tenía que cumplir, algo que se debería hacer, algo que tenía que suceder. Pero preguntémonos, ¿por qué era necesario que Cristo padeciera? ¿Por qué era necesario que Cristo hiciera esto? ¿Por qué era algo que debería hacerse, algo que era inevitable? Si no era algo que tenía que llevarse a cabo. Porque era un plan ¿de quién? Era un plan de Dios. Un plan diseñado por Dios. ¿Para la salvación de quién? Para la salvación de su pueblo, para la salvación nuestra. Porque era la voluntad de Dios decretiva que esto tenía que suceder. ¿Y sabe por qué también era necesario? Porque si Cristo no hubiera muerto en una cruz, porque si Cristo no hubiera venido, ¿qué hubiera pasado con la humanidad? ¿O qué hubiera pasado con su pueblo? ¿O qué pasaría con nosotros? No hubiera perdón de pecados. No hubiera quien hubiera vencido al enemigo. No hubiera quien hubiera podido pagar por nuestra deuda y por nuestro pecado y por nuestra maldad. ¿Cierto que sí? Porque ¿quién de nosotros o quién de este mundo podría haber hecho lo que Jesús hizo? Ninguno, ¿cierto? Porque era necesario que Cristo se hiciera hombre y que Él tomara nuestra ¿qué? Nuestra posición, y Él tomara nuestra ¿qué? Nuestra maldad. Y pagar el precio de nuestros pecados y satisfaciera ¿qué? La justicia de Dios. Amén. Entonces era necesario y muy necesario. Amén. Y muy necesario que Él lo hiciera. Amén. Ahora, ¿qué dice Jesús? Me es necesario ir a Jerusalén y padecer ¿qué? Y padecer mucho. ¿Qué es la palabra padecer? Sufrir, aflicción en gran intensidad. Y sufrir y padecer ¿qué? ¿Poquito? Dicen no, mucho. Y algo que nosotros tenemos que mirar es que cuando Jesús vino y no fue directamente a la cruz, sino que Jesús antes de morir, ¿qué tuvo que hacer? ¿O qué tuvo que pasar antes de morir? Lo que nos dice ahí, padecer mucho. ¿O ustedes creen que Jesús fue apresado y fue llevado de una vez al madero y crucificado? No. Antes de eso, ¿qué sucedió con Jesús? Fue traído al interrogatorio, fue escupido, ¿cierto? Le pusieron una corona en su cabeza. ¿Una corona de qué?
de espinas, y usted tiene que pensar que esas espinas atravesaban su cráneo y que a pesar de eso le golpeaban sobre su corona y le gritaban rey y se burlaban de él. ¿Y qué más le hacían? Y le daban puños en su cara y le decían, le tapaban sus ojos, le decían, profetízanos quién te pegó. Después de eso dice que lo toman y lo amarran a un cepo o a una parte, y con un látigo que en su punta le ponían en sus puntas? Huesos, y cada látigo que le daban le arrancaba la carne hasta que prácticamente sus espaldas quedaron sin carne y expuestos sus órganos. ¿Eso es padecer qué? Eso es padecer mucho, ¿cierto? Y que aún antes de morir, él pide agua y le dieron ¿qué? Vinagre, lo hicieron cargar su cruz. Lo desnudaron, se burlaban de él, lo injuriaron, lo dejaron solo, lo abandonaron, sufrió traición y vergüenza. Eso es lo que Jesús se refería, y tengo que ir a padecer ¿qué? A padecer mucho. Hermanos, y de nuevo como le digo, ¿por qué Cristo tuvo que hacer esto? Porque era necesario que eso que él estaba sufriendo era el castigo. ¿Por qué? Por el pecado. Ese era el castigo que debería recibir por el pecado que Dios cogió de nosotros y lo puso sobre ¿quién? Y lo puso sobre él. Sufriendo algo, no por él, sino sufriendo esa traición y sufriendo ese padecimiento. ¿Por quién? Por nosotros, ¿cierto? O sea que pensemos, cuando Jesús estaba sufriendo y cuando Jesús estaba padeciendo, podemos mirar en su mente qué había o en qué estaba pensando Jesús y por qué no desistió, por qué no se retractó de eso, por qué fue llevado hasta el límite inclusive de la agonía, que por eso dice que cuando él sacó agua con sangre de su costado, dice que esto ya era el límite realmente de un padecimiento. Pero más sin embargo él lo soportó. ¿Por qué? Por amor a sus escogidos. ¿Por amor a quién? Por amor a nosotros. ¿Y por obediencia a quién? Al Padre. Por obediencia al Padre y para la salvación nuestra. O sea que en su mente y en su corazón él lo estaba haciendo pensando en quién. Pensando en su pueblo, pensando en nosotros. Amén. ¿Usted alguna vez ha sufrido algo y que usted dice, esto lo estoy haciendo por tal persona, esto lo soporto por tal persona, esto lo sufro y lo padezco por el beneficio de alguien, porque yo realmente no necesito sufrirlo, sino que lo estoy sufriendo, lo estoy padeciendo para el bienestar de quién? De otra persona. Yo creo que esto debería nosotros llevarnos a pensar y agradecer y a glorificar mucho al Señor. Decir, en la mente del Señor estaba ¿qué? Mi vida. Amén. Estaba mi vida. Por eso dice, su sufrimiento no fue en vano. Su sacrificio no fue en vano. ¿Cierto que no? Porque por ese sacrificio nosotros fuimos ¿qué? Salvos y rescatados. Entonces era ¿qué? Muy necesario. Pero algo que nosotros tenemos que mirar y pensar es ¿qué fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos? Me es necesario ir a Jerusalén, ¿qué más? Padecer mucho, morir, ¿y qué más? ¿Y qué más dice el texto? ¿Y qué más dice ahí? Leamos. Y dice, y resucitar al tercer día. ¿Cierto? O sea que la obra simplemente él no dijo padecer y morir y quedarme en una cruz o quedarme muerto, sino él dijo, no, yo voy y padezco, yo voy y sufro, inclusive me van a quitar la vida, voy a morir, pero no voy a quedar muerto,
sino que después de mi muerte va a venir mi resurrección, me levantaré de entre los muertos en gloria y en victoria. A ver, lo que Jesús está diciendo y proclamando aquí es una victoria completa. Porque si no hubiera Cristo resucitado, ¿qué hubiera pasado? Si Cristo hubiera dicho, padeceré y moriré, y no sé si voy a resucitar, era necesario también que, dice Jesús, es necesario que yo padezca, es necesario que yo muera, y es necesario también que yo resucite. Amén. ¿Por qué era necesario el padecimiento? Porque eso era el pago y el castigo por nuestros pecados. ¿Por qué era necesario la muerte de Cristo? ¿Cómo? ¿Para qué? Para hacer un nuevo pacto, sí. También para vencer por la muerte. ¿Vencer a qué? A la muerte. Por la muerte pagar nuestro precio. Por la muerte pagar nuestra maldad. ¿Y por qué es necesario? ¿Y por qué fue necesario la resurrección de Cristo? ¿Por qué es necesario la resurrección de Cristo? Porque Él dijo también, pero es necesario también que yo resucite. ¿Por qué? Porque si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué hubiera pasado? No habría esperanza para nosotros. Eso quería decir entonces que Cristo no venció la muerte. Eso quería decir que la muerte hubiera quedado reinando. Eso quería decir que entonces no hay esperanza para los que creemos en Cristo, porque hay esperanza para nosotros, porque la palabra dice que hay esperanza, porque nosotros moriremos, pero también que resucitaremos en el día postrero. ¿Y por qué vamos a resucitar en el día postrero? Porque Cristo es primicias de la resurrección. Porque Cristo venció la muerte. Y porque la muerte no lo pudo ¿qué? Retener. Porque Cristo la venció. ¿Cierto? Si no hubiera resurrección de los muertos, ¿qué pasaría con nuestro cristianismo? No habría cristianismo, dice Pablo, ¿cierto? No tendría sentido nuestra predicación, no tendría sentido nuestras luchas, no tendría sentido nuestra obediencia, no tendría sentido nuestro sacrificio por Cristo, porque simplemente nos moriremos y ya. Por eso era necesario que Cristo también resucitara, porque con su resurrección nos estamos dando de cuenta de ¿qué? De que Dios quedó ¿qué? Satisfecho con lo que Él hizo. Amén. Que Dios recibió su sacrificio y que Dios aplaudió y que Dios quedó complacido y dijo, por eso Jesús dijo, consumado es. Amén. Y Dios quedó ¿qué? Contento y satisfecho porque dijo, Él ha pagado la deuda, Él me ha complacido, Él ha obtenido la victoria. Y por tanto, todo el pueblo que confía y cree en Él, yo lo perdonaré y tendrá vida eterna. Amén. Amén. Qué bueno. Entonces mire que era necesario también su resurrección. Amén. Bueno, entonces nosotros ya hemos visto la noticia de Jesús. Ya vimos lo que Jesús le dice a sus discípulos, lo que era necesario que Él tenía que hacer, ¿cierto? Ahora, si usted hubiera estado ahí con los discípulos, con Pedro, con Juan, y el Señor le hubiera dado esta noticia, y usted lo hubiera entendido de esta manera, ¿usted qué le hubiera dicho a Cristo? ¿Hubiera respondido como respondió Pedro? Tomándolo aparte, comenzó a recomendarle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Hubiera respondido de la misma manera? ¿Por qué Pedro respondió de esta manera? ¿Por qué Pedro dijo, no, Jesús, ¿cómo se te ocurre eso? ¿Qué estás pensando? ¿Cómo así que vas a morir? Que no acontezca esto, que esto no te vaya a suceder. ¿Cómo puede suceder esto contigo, Jesús? ¿Cómo es posible que vayas a morir? ¿Cómo es posible que vayas a padecer? No, ven, piensa lo que está diciendo. Ven, reflexione. Aconsejándolo de una manera muy errónea y pecaminosa, ¿cierto?
Porque este consejo que Pedro le estaba dando a Jesús, este consejo no venía del corazón de Dios, sino este consejo venía del corazón ¿de quién? Del maligno. Venía del corazón ¿de quién? Del maligno. ¿Sabe por qué los discípulos estaban pensando esto? Porque ellos todavía se les había olvidado y no estaban conscientes de un cristianismo que sufrido, de un cristianismo abnegado, de un cristianismo de padecimiento, de un cristianismo de cruz, de un cristianismo donde ellos tenían que padecer y sufrir. Ellos ahora estaban pensando en ese momento en un cristianismo fácil, en un cristianismo de gloria. Ellos, en el momento que habían andado con Jesús, ellos habían experimentado la gloria de Jesús, el poder de Jesús, las bendiciones de Jesús, los milagros de Jesús, el reinado de Jesús, pero no se estaban imaginando de que ahora venía ¿qué? La aflicción. Ellos creían que todo iba a ser como así, chévere, chévere, bonito, hermoso. Pero Jesús le dice, un momento, tengo que ir a padecer. Ahora, miremos el segundo punto. Nada detuvo su sacrificio. Nada detuvo su sacrificio. Amén. Miremos el versículo 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Amén. Leemos hasta ahí. ¿Cuál fue la reacción de Jesús al consejo de Pedro? Muy radical, ¿cierto? ¿Fue un consejo? ¿Fue una reacción de Jesús o una respuesta como radical, certera? Él no le sonrió a esta respuesta, ¿verdad? Él no se puso a pensar en lo que Pedro le estaba aconsejando. Él no se puso a negociarlo con Pedro. Él no se puso a sonreírse con el consejo de Pedro, sino que de una vez radicalmente, ¿qué le dijo? Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres ¿qué? Tropiezo. ¿Qué es tropiezo? Porque se me está oponiendo y me puede hacer tropezar, trastibillar y salirme de la voluntad de Dios. Tu consejo es un tropiezo para la voluntad de Dios, para lo que yo tengo que hacer. Porque tú no pones la mira en las cosas de ¿dónde? De Dios, sino que tu mira y tus ojos están ¿dónde? Aquí, en la tierra, en la gloria de la tierra. ¿Y qué es la gloria de la tierra? La gloria de la tierra es la avaricia, la codicia, la prosperidad, la abundancia, el no sufrir, el no padecer. Aquí, en lo que no hay un sufrimiento. Pero tú en el pecado, en la maldad, pero tus ojos no están puestos ahí arriba, en la santidad, en la justicia, en lo recto, en las cosas de Dios. Y por eso Jesús, como vio que esto no estaba dentro de la voluntad de Dios y que esto lo apartaba de la voluntad de Dios, ¿cómo lo trató? Radicalmente. Amén. Radicalmente. Amén. Porque Jesús no vino a complacer ¿qué? La voluntad de Dios, la voluntad del Padre, la voluntad de los hombres, sino vino a cumplir con la voluntad de ¿quién? De su Padre. Él no vino para hacer la voluntad de Pedro, ni la voluntad de los hombres, ni mucho menos la del diablo, sino vino a ¿qué? A hacer la voluntad de Dios, su voluntad perfecta. Amén. Por eso Él no consintió esto, dijo, esto me aparta de la voluntad de Dios, esto me desvía. Esto no puedo recibirlo, rechazo, de una vez lo rechazo y apártate de mí, porque nada puede obstruir el plan de Dios, nada puede evitar que yo vaya a esa cruz, porque me es necesario ir a la cruz, me es necesario morir y me es necesario resucitar, y nada puede oponerse a esta situación, y todo lo que se oponga yo tengo que apartarlo, porque yo vine a cumplir con la voluntad de ¿quién?
del Señor. Amén. Ahora mire el tercer punto. Es necesario el padecer para el discípulo. Es necesario el padecer para el discípulo. Así como le era necesario padecer a Cristo, también es necesario para nosotros el padecimiento. Es un gran ejemplo. Mire lo que nos dice el versículo 24, 25 y 26. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amén. Hermano, estas advertencias y estas exigencias que aquí Jesús le está diciendo a sus discípulos, que en ese momento no querían la cruz, sino que querían ellos corona. Ellos no querían cruz, sino querían gloria. Ellos no querían padecer, sino querían victoria. Pero Jesús, recordemos que la palabra ya antes nos habla de que Jesús ya les había advertido a los discípulos y a todos sus seguidores que todo aquel que quería seguirlo tenía que tomar su cruz y seguirle. Jesús ya le había dicho a sus discípulos: todo aquel que no deje su madre, su padre, su familia y renuncia por causa de mí no es digno de ser mi discípulo. ¿Cierto que sí o no? Jesús ya se los había advertido antes. Y por eso leamos lo que nos dice Marcos 10:37. Vamos un capítulo, un libro más adelante. Lo que nos dice Marcos 10:37. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos? Mire lo que nos dice. Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos haga lo que pidiéramos. Él le dijo: ¿qué quiere que haga? Ellos dijeron: concédanos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu diestra y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: ¿no sabéis lo que pedís? Del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos dijeron: podemos. Jesús le dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seré bautizado. Pero el sentarse a la derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado. Amén. Y por eso Jesús le dice más abajo, el versículo 44: el que de vosotras quiere ser el primero, que sea el siervo de todos. ¿Cierto? ¿Sí vio la exigencia? El que de vosotros quiera ser el primero. Esto es lo que estaban pidiendo los discípulos, esto es lo que querían ser los discípulos, tener puestos. Y por eso Jacobo y Juan le dicen a Jesús: Señor, concédanos sentarnos uno a tu diestra y el otro ¿a dónde? Y el otro a tu izquierda. Inclusive no pidieron los últimos puestos. Inclusive no pensaron ni en Pedro, ni pensaron en Pablo, sino que ellos pensaron: no, nosotros queremos ser los primeros, los más grandes, Señor. En tu reino, que yo me siente a tu izquierda y que Él se siente a mi derecha. Ellos eran dos hermanos, ¿cierto? Dijeron: no, demos puestos, danos ¿qué? Autoridad, ¿cierto? Pero Jesús les dijo: el que de vosotros quiera ser el primero, ¿qué tiene que hacer? El siervo de todos. Entonces, ¿qué nos dice Jesús? Mire, si tú quieres obtener un puesto, si tú quieres tener gloria, si tú quieres tener una corona, primero, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ser un siervo. Tienes que pasar por la cruz, para ahí sí llegar y recibirla. Amén. Miren, digamos lo que nos dice el versículo
El 21, miren lo que nos dice ahí mismo 21, el 21 de ese mismo Marcos 10, 21 dice: entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te hace falta, anda, vende todo lo que tiene y da a los pobres y tendrá tesoros en los cielos, y ven y sígueme y toma tu cruz. ¿Sí vio también lo que nos dice la palabra del Señor? Estas cosas y estas exigencias ya habían sido dichas por Jesús a sus discípulos. ¿Cierto que sí? Amén. Y ahora, ¿qué es lo que más Jesús les dice? Dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Porque los discípulos en ese momento se les estaba olvidando el precio o el costo del discipulado. Ellos no querían pasar por el sufrimiento. Ellos no querían pasar ¿por qué? Por la aflicción, y querían pasar por la cruz. Ellos no estaban conscientes todavía que el costo de seguir a Cristo tenían que ofrecer su propia vida inclusive. Sino que ellos querían por el momento un cristianismo ¿qué? Fácil. Y por eso Cristo le dice: mire, si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, ¿qué es si quiere? Si alguno de ustedes quiere ser cristiano, si alguno de ustedes quiere ser parte de mí, si alguno de ustedes quiere seguir atrás de mí, no delante de mí, sino ir detrás de mí, seguir mis pisadas, en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? ¿Qué es la palabra negarse a sí mismo? Es despójate de ti mismo. No ponga su confianza en ti. No ponga su esperanza en ti. Quite sus ojos de usted mismo y ponga sus ojos ¿en quién? En mí. No se crea autosuficiente. No se crea capaz usted mismo de ganarse la salvación, sino reconozca que tú eres débil. Reconozca que eres incapaz. Reconozca que eres pecador. Reconozca que me necesita. Reconozca que tú eres un pobre y humilde de espíritu. Reconozca que usted tiene necesidad de mí. Amén. Amén. Es eso, niéguese a sí mismo. Ahora viva para mi voluntad. Ahora no es para su voluntad, sino ahora es para ¿qué? Para mi voluntad. Amén. Si alguno quiere seguirme a mí, ahora debe morir ¿a quién? A usted mismo, inclusive a sus planes, a sus deseos, a sus compromisos, a todo aquello que usted ama en este mundo. Tiene que estar dispuesto a despojarse de eso y seguirme ¿a quién? Y seguirme a mí. Le está diciendo a los discípulos, ¿cierto? Y ahora que es como nos dice la palabra de nosotros, la palabra de Dios en Timoteo. Segunda de Timoteo 2:4, se lo leo, dice: ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquel que ha sido tomado como soldado, ahora ¿a quién debe servir? Al que lo tomó como soldado. Y ya no puede enredarse, dice, en los negocios de la vida. Porque él, la vida, no sé si alguien estaba en el ejército, pero cuando alguien está en el ejército, es tomado digamos, de la vida pública o de la vida civil, es tomado de ahí y ahora es puesto ¿qué? En una vida militar. Y ahora él ya no puede enredarse en la vida civil, sino que ahora él está enredado en la vida ¿qué? Militar. Ahora él ya no debe servir para aquí, sino ahora sirve para el que lo tomó como soldado. Y es lo mismo, ahora, si alguno de ustedes es tomado como mi siervo, ahora ya debe vivir ¿para quién? Para mí. Y ya no debe vivir ¿para quién? Para el mundo. Esto es lo que el Señor le dice. Y tome su cruz y ¿qué? Y sígame. Esto era algo muy tenaz. Porque cuando los discípulos escucharon eso de que tomes la cruz, ellos en su mente ya se imaginaban algo con lo que ellos se identificaban. Mire, hoy en día en el cristianismo, cuando usted le dicen ¿cuál es su cruz? ¿Usted qué dice? ¿Cuál es su cruz? Para unos dice mi cruz es mi esposo. Inclusive dicen porque es duro.
o mi esposa, o mis hijos, o mi enfermedad es mi cruz, o mi pobreza es mi cruz, o mi carro, mi proyecto, mi casa es mi cruz. No, a eso no se refería Cristo, o a eso no se refiere la palabra cuando dice cruz. ¿Sabe a qué se refería cruz? En aquellos días, cuando crucificaban a las personas, ¿qué era lo que hacían? Le ponían una cruz literal en su espalda y lo echaban por toda la calle, donde toda la gente lo miraba, los menospreciaban, los humillaban y eran los más viles de todas las personas, de vergüenza. Y esa cruz era cargar su muerte aquí a la espalda, ir a que lo crucificaran. La muerte significaba, la cruz significaba ¿qué? La muerte literalmente. Era morir por Cristo. Debe estar dispuesto ¿a qué? A morir por mí. ¿Cierto? A morir por mí debe estar dispuesto, le dice a los discípulos. Porque todo aquel que quiere, dice, ¿qué dice? Porque todo aquel que quiere salvar su vida, ¿qué va a pasar? La perderá. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué les estaba diciendo Jesús a los discípulos? Mire, si alguno de ustedes quiere salvar su vida, ¿qué quiere decir esto? Quiere salvar su vida, quiere conservarla, quiere no perderla por causa de mí, no quiere sufrir por causa de mí, no quiere padecer por causa de mí, no quiere abandonar cosas por causa de mí, no quiere sacrificar cosas por causa de mí, sino que quiere vivir en este mundo como chévere, sin compromiso con Cristo, sin compromiso conmigo, quiere vivir para este mundo, no quiere comprometerse conmigo, porque el comprometerse conmigo demanda negación, demanda muerte, demanda aflicción, demanda padecimiento. Pero todo aquel que quiera librarse de todo ese padecimiento, de toda esa lucha, de toda esa carga, de todo ese descrédito, porque el ser cristianos, ¿qué cuesta ser cristianos? El ser cristiano nos cuesta ¿qué? Sufrir, nos cuesta ¿qué? Hambre muchas veces, nos cuesta ¿qué? Ser rechazados, nos cuesta ¿qué? Ser menospreciados. ¿Qué más nos cuesta? Ser humillados. Y esto es el verdadero cristianismo, es eso. Nos cuesta rechazo de mucha gente, nos cuesta el abandono de mucha gente, nos cuesta cohibirnos de muchas cosas. ¿Cierto que sí o no? Nos cuesta, el verdadero cristianismo es un cristianismo que nos cuesta lágrimas, que nos cuesta sacrificar ¿qué? Tiempo de nuestras vidas. Nos toca sacrificar inclusive nuestra propia vida, nuestras carreras, nuestro trabajo, nuestras familias. Nos toca sacrificarlas, nos toca pasarlas ¿a qué? A un tercero y cuarto plano, y pasar a Dios al primer plano. Pero muchas personas dicen no. Mi familia está por sobre Dios, mi trabajo está por sobre Dios, mi presencia está por sobre Dios, mi salud está por sobre Dios. Yo no me voy a enfermar por causa de Cristo, yo no voy a morir por causa de Cristo, yo no voy a dejar un trabajo por causa de Cristo, yo no voy a sufrir hambre por causa de Cristo. No, que lo haga otro. No, mire que esto inclusive hace como 15 días me decía una señora de Bogotá, decía, yo creo que si le está generando enfermedad el servir a Cristo, yo creo que es mejor que lo considere, porque yo creo que tampoco podemos llegar hasta ese extremo. Y yo en mi corazón me reargüía, yo dije, pero si el mismo Cristo entregó su vida, y si no estamos conscientes de eso, pues dice el Señor, no puede ser mi discípulo. Pero eso es lo que dice Jesús. Mire, si usted quiere conservar su vida y no sufrir por mí, ¿sabe qué les va a causar? La van a perder. La van a perder. Es una tontería, señor. El hombre que quiera conservar su vida en esta vida, ¿usted conoce personas así? Que quieren conservar su vida, o sea, quieren conservar ¿qué? Su trabajo, quieren conservar, como digo ahorita, su salud, quieren conservar una amistad, quieren conservar una relación, por no perderla por causa de Cristo. Dice el Señor,
Tú quieres conservar tu vida, pero al final la va a terminar ¿qué? La va a terminar perdiendo. No lo hagas, Liz. No lo hagas, porque en sí la va a terminar perdiendo. Porque usted, por conservar su vida, por agradar al mundo, por agradar a los hombres y aún por agradarse a sí mismo, tú vas a terminar perdiendo la vida. Pero dice, y todo el que pierda su vida por causa de ¿quién? No dice por causa del mundo, sino el que pierde su vida por causa ¿qué? Mía. Mire, yo sé que en este mundo hay muchos héroes del mundo y dicen, este es un mártir porque murió defendiendo la patria. Este murió por tal cosa, este murió porque le metió todo al deporte, este murió porque le metió todo a su trabajo, porque le metió toda su carrera, porque invirtió toda su vida a su familia. El Señor dice, el que pierda su vida por causa de algo que no sea por mí, tampoco la ganará, sino todo aquel que dice, Él murió por la causa de Cristo, Él murió obedeciendo a Cristo, Él murió por la verdad, dice, este sí la va a hallar. Amén. Entonces, ¿en qué es que debemos nosotros invertir nuestra vida y morir? ¿Qué es lo que a nosotros nos debe causar realmente sufrimiento? La causa de Cristo. Amén. Si usted dice, yo estoy, digamos, enfermo por la causa de Cristo, el Señor dice, amén. Yo he perdido cosas por causa de Cristo, amén. Yo he perdido amistades por la causa de Cristo, amén. Qué bueno que sea así, amén. Pero si es por otra cosa, ahí sí, dice, y la hallará, porque ¿qué aprovecha? Dice el hombre, dice Jesús, ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y al fin pierde su alma? ¿Qué recompensa dará por su alma? Amén. Esto es lo que nos dice ¿qué? El Señor, el consejo y el llamamiento que Jesús le estaba diciendo a quién, a sus discípulos que estaban ahí escuchando las palabras de Jesús. Ahora, como cuarto y último punto, nos dice un sacrificio recompensado por Dios. Amén. Un sacrificio recompensado por Dios. Porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Jesús les dice el costo y sacrificio que deberían hacer, pero les muestra que no es en vano lo que ellos harían, que ese sacrificio tiene un gran pago. Si ven lo que Jesús les dijo primero, ¿qué les dijo Jesús primero? Mire, ustedes tienen que entregar su vida por mí. Ustedes tienen que cargar la cruz por mí. Ustedes tienen que negarse por mí. Ustedes tienen que sacrificarse por mí. Uy, pero todo eso sí. Pero después Jesús les dice, pero tranquilos, que yo un día vendré en mi gloria con mi Padre. Yo resucitaré, subiré a los cielos y volveré en gloria y resplandor, y a cada uno lo recompensaré por lo que haya hecho. Porque todo lo que usted hagan por mí, yo se lo voy a recompensar. Amén. Todo lo que usted sacrifiquen por mí, yo se los voy a recompensar. Todo lo que ustedes entreguen por mí, yo todo se los voy a recompensar y se los voy a pagar. Tranquilos, así les cueste la vida, todo lo que usted pierda en esta vida por causa de mí, yo un día vendré y se lo recompensaré a cada uno de vosotros. Amén. Entonces ellos, ¿cómo miraban el sacrificio? Claro, pues obviamente vamos a sacrificar nuestras vidas, pero yo sé que el Señor nos las va a ¿qué? Nos las va a recompensar. Amén. Todo lo que yo pierda por Él me lo va a recompensar. Jesús no le está diciendo, entreguen todo, que no van a recibir nada. No, entreguen todo, que van a recibir ¿qué? Van a recibir mucho. Pero miren, pero entonces los discípulos decían, pero bueno, estamos aquí en esta tierra, estamos aquí en este mundo, y estamos entregándolo todo, y estamos predicando la palabra, y estamos enseñando, pero lo único que vemos en esta tierra, ¿qué es? Persecución, aflicción, hambre, muerte para nosotros, ¿cierto? Y los discípulos podrían pensar, pero mire, estamos aquí en la tierra trabajando para ti, Señor. Estamos aquí en esta tierra entregándolo todo por ti, Señor. Pero yo no veo en esta tierra mi recompensa, Señor.
Porque de esta manera muchos cristianos viven y piensan: Señor, hoy me congregué, Señor, hoy oré, Señor, hoy ayuné, hoy prediqué, hoy enseñé, hoy padecí, Señor, pero ¿dónde está mi recompensa? Yo sigo aquí aún padeciendo y sufriendo. Pero ¿a qué era el que se refería Cristo? Llegará el día, todavía no. Es que ustedes aquí en la tierra, yo les daré descanso, yo les daré fuerzas, pero mientras estén aquí en la tierra, es el momento ¿de qué? De padecer, es el momento ¿de qué? De trabajar, es el momento ¿de qué? De sembrar, es el momento de trabajar para mí, pero el día de pago llegará después, ¿cierto que sí? O sea, nosotros trabajamos aquí en la tierra para el Señor, y el pago, ¿cuándo nos lo dará Él? Obviamente ya nos dio vida y salvación, y debemos ser muy agradecidos con eso. Es que inclusive no deberíamos esperar más, porque ya nos lo dio todo. Pero más sin embargo el Señor nos dice: ustedes trabajen aquí en la tierra para mí, y cuando yo venga en la gloria, en el día final, yo les voy a recompensar. Amén. Por eso mire lo que nos dice la palabra de 2 de Timoteo 2:6, y es el ejemplo que los discípulos deberían tomar y debemos tomar. El labrador, o sea, de la tierra, para participar de los frutos debe trabajar ¿qué? Primero, ¿cierto? Entonces esto es lo que nosotros debemos pensar. El labrador, para recoger un fruto de la tierra, ¿qué debe hacer primero? O sea, él va a la tierra y de una vez recoge. No. Primero, ¿qué hay? Prepararla, sudarla, sacrificarse. Y eso es un tiempo que hasta el tiempo venimos a recoger ¿qué? La cosecha, ¿cierto? Considerad lo que digo. El Señor te da entendimiento en esto. Considera esto, dice. Acuérdate de Jesucristo, póngame la atención, que ya vamos a terminar, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme al Evangelio, en el cual sufrió penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Qué me dice Timoteo? ¿Qué está diciendo Timoteo aquí? Dice: mire, consideren el ministerio, consideren sus vidas cristianas de esta manera, como un labrador. Y después le dice: y considérenlo aún más, considérenlo y pongan el ejemplo de Jesucristo. Que Jesucristo, antes de ser glorificado, ¿qué tuvo que padecer? Como malhechor, fue prisionero, fue golpeado, y después que fue glorificado. Y por eso le dice: ustedes, la vida suya de lo mismo. Ahorita sufrirán, ahorita están sufriendo, ahorita están en padecimiento, pero vendrá el día de la ¿qué? Vendrá el día de la cosecha. ¿Cuándo será ese día de la cosecha y de la recompensa para nosotros? ¿Cuándo? Cuando Él venga. Amén. Bueno, mientras tanto yo voy a decir: no esperen nada. No. Tampoco, porque yo esta mañana meditaba con mi esposa y yo decía, de hecho no podemos desanimarnos, porque nosotros empezamos a meditar: Señor, a pesar de que sufrimos, y yo sé que tú nos promete en el futuro, cuando tú vengas, no sé si mañana, en 8 días, en un mes que tú vengas, o nos muramos, tú nos prometes muchas bendiciones y riquezas celestiales, Señor. Que nos vamos a deleitar, nos iremos a gozar, que será una felicidad completa. Pero, Señor, tampoco podemos ser desagradecidos, porque si nosotros meditamos aquí en la tierra, yo digo: el Señor me ha dado una esposa, el Señor me ha dado unos hijos que aman al Señor, el Señor nos da un techo, el Señor nos da un trabajo, el Señor nos da el privilegio de servirle, el Señor nos da a veces salud, a veces enfermedad, el Señor nos da una cama. O sea, ¿cuántas bendiciones nos da el Señor también? Amén. Amén. Pero obviamente la mayor recompensa y galardón que vayamos a recibir es cuando Él venga. Amén. Ahora, ¿qué podemos mirar ahora con esto? ¿Qué nos enseña toda esta palabra? Nos dice:
Esto es un golpe certero al cristianismo contemporáneo que se enseña hoy, que el cristianismo no es sufrido. ¿Cierto? Esta palabra que hoy estudiamos es un golpe certero ¿a qué? Al cristianismo contemporáneo que hoy escuchamos. Porque ¿qué es el cristianismo contemporáneo normal que miramos hoy en día? Que el cristianismo no es ¿qué? Que el cristianismo no es sufrido, sino que es de prosperidad y que no nos demanda estar dispuestos a entregarlo todo. Amén. Porque hay mucho cristianismo que no está dispuesto a entregarlo todo. Hermanos, miren, Dios puede hacer como Abraham con nuestras vidas. ¿Qué fue lo que Dios le pidió a Abraham? Dame a tu hijo. Y Dios puede pedirnos a nosotros lo mismo, para probarnos si realmente nosotros le obedecemos. Dios nos puede pedir, vamos a ver si realmente está dispuesto a honrarme y a glorificarme. Te voy a pedir tal cosa. Te voy a pedir que me dé tal cosa. Te voy a pedir que me dé tu juventud, va a decir. Te voy a pedir que me dé tu trabajo inclusive, ¿cierto? Te voy a pedir que me lo des. Y el Señor nos va a exigir realmente, nos va a probar si estamos dispuestos, amén. Como el Señor le dijo a Abraham, Abraham, dame a tu hijo. ¿Estamos dispuestos a eso? A que el Señor nos pida lo que Él quiere pedirnos. Y estamos dispuestos a entregarlo, a decirle, Señor, tómalo. Porque si es así, Señor, y porque Dios dice, es que si no es así, si no estás dispuesto a obedecerme, no puedes ser mi discípulo. Pero ¿qué debemos mirar con el ejemplo de Abraham? Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo. Pero tan pronto Abraham obedece y lo va a sacrificar, ¿qué dice Dios? Ya sé que tú me lo vas a dar. Tómalo para ti. Pero ¿qué necesitó Abraham? Estar ¿qué? Dispuesto a hacerlo. Amén. Yo puedo pensar que si al joven rico Jesús le dijo, ve y vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, yo creo que si el joven rico hubiera dicho, listo Jesús, está bien, lo voy a entregar todo, ¿cuándo? Ya de una. Yo creo que Jesús le ha dicho, eso es lo que quería escuchar, no lo entregues, déjalo para ti. Pero lo que debería demostrar era la disposición que tenía. ¿Ok? ¿Amén? ¿Sí me entienden? Es lo mismo. Si Jesús te dice a ti, mire, te voy a exigir y te voy a pedir tal cosa. Y si tú dices, Señor, aquí estoy dispuesto a darlo. Y Jesús te puede decir, eso es lo que quería ver y lo que quería que usted viera de mí. Ya veo que está dispuesto a hacerlo. ¿Amén? Amén. Pero ¿será que sí estamos dispuestos? Por eso es que es así, es decir, está dispuesto, sí, demos lo que el Señor nos va a recompensar. Amén. Hermano, otro ejemplo que nosotros debemos de tomar aquí, que es muy claro, como lo hizo Jesús. Y esto impactó mi corazón. Y esto impactó mi vida realmente. Póngame en atención, miren. Y quiero que esto lo graben en su mente y en su corazón como una aplicación del texto. Cuando a Jesús, Pedro le dijo que esto no te acontezca, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Lo reprendió, ¿cómo? Radicalmente. Él no consintió en esto. Dijo, nada me puede apartar de la voluntad del Señor. Hermanos, miren lo mismo. ¿Qué nos muestra Jesús? Que Jesús trató la tentación, que Jesús trató el pecado, que Jesús trató todo aquello que lo iba a desviar de la voluntad de Dios. ¿Con qué? Con seriedad y con radical. Diciéndote, apártate de mí, hermano. Ahora yo quiero que usted piense, ¿cómo tratas usted lo que viene a su vida de parte del diablo que lo quiere apartar de la voluntad de Dios? ¿Cómo lo tratas usted? ¿Lo consientes o eres radical con eso? Digamos, usted es cristiano, ¿sí o no?
Y usted está llamado a hacer la voluntad de Dios, a hacer lo correcto. Y todo aquello que ha venido a su vida o está delante de su vida, que está ahí para apartarlo de la voluntad de Dios, para hacerlo pecar contra Dios, que quiere hacerlo apartar del Señor, ¿cómo está tratando usted eso? A mí me sucedió, mire, hay una situación que en muchas maneras me ha querido apartar de Dios, amén. Y yo dije, oiga, esto no me puede apartar de Dios, esto no me puede desanimar, esto no me puede hacer retroceder. Y entonces uno tiene que tratarla como serio y radicalmente. Pero ¿cómo trata usted las cosas que se le oponen a hacer la voluntad de Dios? Digamos, ¿cómo trata usted la pereza? Cuando te desanima a hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo trata el desánimo? O yo no sé qué es lo que se le está interponiendo en su camino para hacer la voluntad de Dios. Tal vez tu trabajo, tal vez su familia, tal vez su estudio, tal vez, no sé, tu riqueza, no sé, no sé qué es lo que se te opone, pero ¿cómo lo está tratando usted? ¿Cómo lo trata Jesús? ¿Cómo lo trató Jesús? ¿O lo está consintiendo? Porque aquí Jesús nos dice que Él la trató radicalmente. Le dijo, apártate porque no puedes distraerme de la voluntad de Dios. Debemos tratar las cosas que vienen a nuestras vidas, yo sé que usted sabe que lo aparta de la voluntad de Dios. Debe tratarla como con seriedad y radicalmente. Decirle, esto no me puede apartar de Dios. Esto no me puede alejar de la voluntad de Dios, del ministerio, de la armonía. Esto no me puede distraer y apartar de la comunión con el Señor. Amén. Así sea que así nos cueste, dice el Señor, así te cueste la vida. Amén. Así te cueste la vida. Y quiero que nada te desanime. Porque mire lo que quiero leer esta palabra que dice en Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Es como si yo me mentalizara en mi mente y en mi corazón, nadie puede tomar mi corona. Es como si usted se imagina, allá hay una corona y allá hay un galardón para mí. Y nadie puede quitármelo. Amén. Nadie puede apartarme de ese premio. Nadie puede distraerme y quitar mis ojos de ese premio. Por eso dice la palabra, que nada te quite tu corona. La idea es que debes pelear por esa corona, ¿verdad? Debes persistir por eso. O sea, y que usted... Yo me imagino y yo pienso en los competidores, ¿verdad? Los competidores se meten en su cabeza esa corona, ese premio, y dice, nadie me la va a quitar, ¿verdad? Y todo lo que se atraviese delante de mí lo quitaré, lo derribaré, lo venceré por encima. Es como las personas que se proponen una meta, que se proponen un proyecto, que se proponen una carrera y la meten toda, ¿verdad? Y dice, nada me puede apartar de ese propósito, ¿verdad? Así me enferme, suceda lo que suceda, pero yo lo lograré. ¿Amén? Es lo que ordena Jesús, que nada tome tu corona. Amén. Porque eso lo dice Jesús. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré allí, y escribiré sobre él su nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Amén. Amén. Hermanos, entonces, algo que tenemos que mirar, hermanos, es que muchas veces nosotros como cristianos, y la palabra nos muestra y nos mostró hoy que al final, ¿qué hay para nosotros? Al final de nuestra lucha, al final de nuestra vida cristiana nos espera un galardón, una corona. Pero no se nos olvide, hermanos, que nuestros ojos
no deben apartar el camino que hay antes de llegar a esa corona. ¿Qué hay antes de llegar a esa corona? Persecución, aflicción, enfermedad, muerte y también tiempos buenos. Pero nosotros muchas veces nos gustaría tomar esa carrera del cristianismo como de salto de felicidad en felicidad y hasta llegar al final. Pero no es así. Nos toca recorrer ¿qué? Todos los terrenos. Amén. Los momentos buenos y los momentos ¿qué? Difíciles. Amén. Esto es lo que nos promete el Señor. Y algo que más tenemos que tener en cuenta aquí como aplicación es que lo que el Señor Jesucristo le promete a los discípulos, le dice, es necesario ir a Jerusalén, ¿qué más? Padecer mucho, ¿qué más? Morir, ¿y qué más? Y resucitar. ¿Y los discípulos lo vieron? Sí. ¿Los discípulos se dieron de cuenta que eso fue real? Claro. Pero ahora Jesús les dice, pero también tengan en cuenta que yo volveré y los recompensaré. Entonces, así como Jesús mostró que era verdad que Él iba a resucitar y resucitó, también debemos reconocer que así como que Él prometió que vendrá, también que también vendrá. Porque Él dijo, yo voy a resucitar. ¿Y qué sucedió? Y ahora si Él dijo, yo voy a volver, ¿qué pasará? Él volverá. Amén. Ahora, si usted hoy en día, ¿cuántos son cristianos aquí? Y están luchando. ¿Cuántos están luchando? Padeciendo. ¿Qué les animo? A que continúen y a que sigan, porque hay esperanza en el Señor, hay galardón, hay recompensa en el cielo para nosotros. Y el que hoy tal vez dice, no, la verdad, yo no estoy llevando una vida cristiana como el Señor lo dice, no me estoy negando, no estoy cargando la cruz, no estoy comprometido, realmente yo le pido que considere, porque el Señor dice, si no es así, no tendrás esperanza ni galardón. Porque si vives para este mundo, perderás tu vida. Pero si vives para Cristo, hallaremos la vida eterna. Ya no la regaló, pero hallaremos ese galardón y ese gozo para siempre. Amén. Pongámonos de pie y démosle gracias al Señor. Y oremos para que el Señor nos dé la valentía. Porque si no es con la ayuda del Señor, no podemos llevar vidas como el Señor nos dice. Amén. Bueno, Señor.